es una grata sorpresa encontrar un libro de cuentos, ¿no? Como usted bien sabe, generalmente se publican y presentan novelas. Y el cuento es un género muy afín a Latinoamérica, ¿no es verdad? Sí, es parte de una tradición que desgraciadamente yo diría que se ha desvanecido, ¿no? Porque las editoriales prefieren publicar novelas y los escritores jóvenes prefieren empezar sus carreras con una novela, temerosos de que un libro de cuentos no les abra las puertas de la literatura. Yo creo que este es un terreno todavía que queda mucho por explorar en América Latina y yo sigo haciéndolo. Yo empecé mi carrera literaria precisamente como cuentista en la adolescencia. Publiqué mi primer cuento a los 17 años, mi primer libro de cuentos a los 20, y es un oficio al que además de tenerle cariño le tengo devoción, y es un camino que yo al que siempre quiero volver, porque considero mi carrera de narrador como un ejercicio doble, ¿no? El de cuentista y el de novelista. Precisamente sobre el cuento, usted ha dicho que fue mi primer amor, ¿no? Con esas palabras, y que con este género ingresó a las letras. Ahora le pregunto, ¿y cómo surgió este primer amor al cuento? Bueno, Nicaragua es un país lleno de poetas, ¿no? Y yo empecé a escribir poesía, como todos los de mi generación. Luego me di cuenta que yo lo que quería era narrar lo que veía a mi alrededor, transformar la realidad en literatura. A los 17 años escribí este primer cuento que se llamaba El Estudiante, que es lo que yo veía en la universidad que ocurría con los estudiantes que llegaban y fracasaban en los estudios, regresaban a sus pueblos y tenían que empeñar sus códigos, los libros de derecho, el anillo de graduación de bachillerato. Esto me pareció a mí el primer drama que yo vi a mi alrededor y lo narré en este cuento. Entonces yo sentí que desde ese momento, no voy a decir vocación, tenía la necesidad de ser narrador. ¿Y qué primeras lecturas diría que lo marcaron, que fueron importantes? Para mí fue muy importante Horacio Quiroga, fue muy importante Anton Chekhov, Ambrose Bierce, Faulkner, Hemingway, Maupassant. Son digamos los manuales en los que yo aprendía la técnica de la escritura del cuento, y en una segunda fase entré a Borges, a Juan Rulfo, a Cortázar. Me enseñó mucho Juan Bosch también la técnica de escribir cuentos. Yo creo que cuando uno tiene esto que yo llamaba la necesidad de narrar, lo que necesita es aprender técnicas de cómo hacerlo. Y quizá uno puede escribir una novela sin una técnica, porque una novela es una aventura muy vasta, muy amplia, muy sorpresiva, está llena de incertidumbres. Es un camino muy largo, pero en el cuento no es posible sin la técnica. Usted mencionaba en el cuento de manera especial a Chekhov, ¿no? Esta mirada de lo marginal, de lo que pasa desapercibido y cotidiano, ¿no?, que él realiza en sus cuentos. Sí, yo creo que la clave de Chekhov es realzar lo extraordinario que tiene lo cotidiano. Los cuentos de Chekhov se van construyendo línea a línea, no tienen ese final sorpresivo que quería Cortázar o que ponían cuentistas como Ambrose Bierce o Henry. Yo aprendí mucho de ellos en la sorpresa final, pero los cuentos de Chekhov no tienen sorpresa final, es decir, es un edificio que se construye línea a línea y al final uno sabe que el cuento está desde la primera línea. Hace un momento decía que no estaba muy seguro si hablar de una vocación de escritor, ¿no? En todo caso, la escritura es un descubrimiento, yo creo que es una necesidad. Es decir, si uno sabe que no puede vivir sin escribir, es un escritor verdadero. Si considera que escribir es prescindible y que es un asunto del weekend, de una distracción, entonces ahí no hay una verdadera escritura. La verdadera escritura es cuando uno está decidido a abandonarlo todo por escribir.
y las horas del día que podía dedicar a otras cosas, escoge dedicarlas a la literatura, aún en la peor de las circunstancias. Entonces, por eso que yo hablaba de la necesidad que se resuelve en escribir lo que uno siente que el otro debe saber, que el lector debe saber. Y usted, cuando ejerció la política activa, digamos, estuvo en un periodo en que tenía que dividirse, ¿no? Incluso que de haber postulado a la presidencia y de haber ganado, quién sabe, hasta hubiera tenido que postergar esta tarea literaria, ¿no? Bueno, eso no solo me ha pasado a mí, ustedes saben, ¿no? El escritor que es candidato a la presidencia y está dispuesto a dejar la literatura en determinado momento por la política, porque siente que también en ese momento es una necesidad. Pero cuando yo tenía responsabilidades de gobierno en los años de la Revolución, pues yo lo que hacía es levantarme muy de madrugada para poder escribir, porque no quería abandonar la escritura, no quería dejar de ser escritor. Yo creo que si uno 10, 15 años deja de escribir, entonces ya tiene que renunciar a la literatura, y yo no estaba dispuesto a eso. ¿Cuál ha sido su descubrimiento más importante como escritor? Bueno, ver lo que la realidad se parece a la literatura y cómo la literatura puede sustituir a la realidad, o cómo ambas se funden de una manera indisoluble, de manera que ya es muy difícil decidir qué cosa es la literatura y qué cosa es la realidad, cómo las dos se copian a sí mismas. La marginalidad o lo marginal, los marginales, es un tema que se diría muy importante en su narrativa. Sí, yo sigo este dictado de Chejov desde que aprendí a leerlo, de que los cuentos están llenos de pequeños seres marginales, seres oscuros. En el mundo de Chejov hay muchos burócratas, campesinos, gente que no tiene ninguna relevancia en la sociedad, que no se distingue por nada notable, y esos son los personajes de Chejov, sacados de la oscuridad. ¿Cuál es el principal compromiso que debe tener un escritor? Bueno, en primer lugar, escribir bien, ¿no? Dominar el lenguaje, dominar las técnicas de la literatura, hacerse comprensible para los lectores, ser atractivo, hacer que el lector no abandone al escritor, no lo abandone a uno, porque si uno no logra que el lector lo acompañe hasta la última línea, y lo que provoca es que el lector a medio camino diga, esto no sigo leyendo, entonces es un fracaso absoluto. Entonces, la primera regla es aprender a escribir, y escribir lo suficientemente bien como para ser atractivo para el lector. En un decálogo que publicaron en la revista Malpensante, se decía que la primera regla era no aburrir, ¿no? Bueno, eso sí, que eso me parece que es lo más importante, no aburrir. No aburrirás, es la primera regla de este decálogo, que lo he tomado del cineasta Billy Wilder. Hay una frase que me llamó la atención. Usted dice, no hay tercera edad en la escritura, ¿no? Literariamente eso quiere decir que es siempre más joven, que aún puede explorar más en la palabra. Bueno, es que yo creo que uno escribe hasta el último día de su vida, ¿no? Y siempre está experimentando. Un escritor como Carlos Fuentes, que escribió hasta el último día de su vida, siempre estaba presentando una novedad, ¿no? Experimentando con el lenguaje, con temas. Y esto es lo que yo creo que es un escritor. Uno no se retira. Ahora, yo... Philip Roth ha declarado que se retira. Bueno, eso está bien, no es una opción personal. Pero la literatura puede escribirse hasta el último día, como lo hizo Fuentes, ¿no? Usted es expresidente, pero no puede ser ex-escritor. No, yo creo que no hay tercera edad en la literatura. Es decir, yo creo que en la política es de donde los políticos debería haber una regla que se retiraran.